Las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe no es un mito, es una realidad palpable. Con esto queremos decir que todos los elementos que utilizamos en esta religión tienen que ver con la naturaleza. Es cierto que a través del tiempo esta religión se ha ido manifestando de una forma paulatina y hoy en día podemos conocer mucho más de ella a pesar que ha estado oculta a través de los cientos de años. Hoy en día muchos ganguleros conocen esta religión al pie de la letra, a pesar que el gangulero muere sin saber todo lo de estas manifestaciones y trayendo consigo conocimientos que otros ganguleros desconocen. Es cierto que estas manifestaciones encierran el poder de lo sobrenatural, utilizando al espíritu como medio de fortaleza, al igual que las patipempas o signos mágicos o piezas utilizadas como hierbas, palos, huesos, encontrando así la fortaleza necesaria para realizar estos trabajos. Cuando miramos esta religión desde un punto de vista fuera, ajeno a ser religioso, estamos presenciando algo bien primitivo al cual trajeron los africanos al Caribe y sobre todo a Cuba. Hoy en día esta religión se ha ido expandiendo y como todos la conocen, se encuentra en los Estados Unidos, Puerto Rico, España, México, Venezuela, donde quiera que haya llegado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Utilizamos la caña de azúcar, musenga, para así abrir los caminos de nosotros mismos o de la persona que le hagamos el trabajo. Es siempre importante conocer los diferentes pasos que realizamos al hacer estas ensaras y así pidiéndole a mamá chola, a la yayi bacanana, sin bundengue, que nos traiga mejor economía, que nos ayude a desenvolver los caminos, pidiéndoselo también al cuyo lucero, el que va a abrir los caminos en este trabajo. Si bien estas presentaciones son hechas directo a Mamá Chola para que esta dé el desenvolvimiento monetario, ya que es dueña del oro, dueña también de las barrigas, dueña del río y de la desembocadura de los ríos, dueña del amor y a la vez tiene mucha suerte aquellos que son hijos de ella en el problema monetario económico. Por eso, a pesar de que hacemos un trabajo con diferentes deidades, utilizando hasta el propio siete rayos para vencer cualquier guerra y obstáculo, podemos ver que una caña brava, una caña de azúcar, tiene puesto tres tiras, una amarilla, una negra y una roja. Esta va a ser la caña principal, la musenga, que va a estar rigiendo
este trabajo. Los diferentes signos son la fuerza y el poder que tiene la ensara al realizarse. Podemos decir que nosotros llamamos esta fuerza por medio de la naturaleza y de los propios inquisis de Nganga, espíritus que viven dentro de nuestro fundamento, encontrando esa fuerza necesaria para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Si nosotros hacemos un trabajo simplemente con las patipembas, no son trabajos completos. Utilizamos piezas en ellos que nos van a transmitir el poder que tiene todo esto que hemos puesto. Además está decirle que esta fuerza sobrenatural que ejerce la caña de azúcar en el momento que se realiza el trabajo, para así desenvolver a la persona. Muchos paleros llaman a espíritus que en vida hayan tenido una buena economía, que hayan tenido una buena vida, y así llaman a esos espíritus para transmitirle a la persona ese poder económico y ese poder de una buena vida. De esa forma, el palero realiza estos trabajos para que el mundele o la muana vaya derecho por un buen camino, vaya bien, vaya cheche por la encila. Cuando llamamos a la yayi macanana simbundenque, utilizando musenga, caña de azúcar, estamos endulzando los caminos o la encila de la persona al cual estamos haciendo el trabajo. Es cierto que junto a estos trabajos se mandan baños de despojo para así abrir los caminos, como abre caminos, rompe zaragüey, murallas, salvaderas y otras hierbas más. Muchos ganguleros de Tambatilanga mandan la hierba botón de oro, que ésta abre los caminos del desenvolvimiento y del amor. Claro que en este momento no queremos amor, pero si nos viene el amor, pues mejor para nosotros también. Utilizando un candango cazuela de barro, donde pintó el signo cuatro vientos, lucero, el cuyo, o lucero madrugada, llamado aquí el cuyo girundi. Todo fundamento tiene que tener su nombre. La enganga tiene que tener su nombre. La enganga no se puede llamar la enganga siete rayos. Es una enganga siete rayos, pero ¿cómo se llama? Aprendan todo esto porque esto es importante. No, me enganga de siete rayos Sarabanda. Sí, tu enganga de siete rayos Sarabanda. Pero ¿cómo se llama tu enganga? Esas son las deidades que gobiernan tu enganga. Pero ¿cómo se llama su enganga? Muchas engangas no tienen ni nombre, porque son hechas por personas que no saben cómo en realidad se realiza estos trabajos. Podemos ver cómo el gangulero va utilizando la musenga, la caña de azúcar, poniéndolo en movimientos circulares, que es como caminan todas las corrientes materiales de estos trabajos, a la izquierda y a la derecha, logrando así mantener esa fuerza que se junta junto a los guardieros, a los endundos. De esta manera,
el trabajo ejerce el poder necesario para así poder desenvolver los caminos. Como hemos dicho, hacemos este trabajo para el desenvolvimiento monetario, para abrir los caminos de la persona y sobre todo para que esa persona tenga la fuerza necesaria para si se quiere superar también, ya que estos espíritus lo inducen a la persona a que puedan avanzar más en la vida. Esto es un trabajo que se va a mantener vivo mientras que usted lo esté alimentando, y de esta manera los ganguleros van a pedir a favor de la persona para que tenga un mejor desenvolvimiento, para que abra sus caminos y que le quite cualquier escollo o envidia o brujería que le han estado haciendo o malos pensamientos en contra de esa persona. Muchos de nosotros conocemos quiénes son aquellos que hablan mal de nosotros. Muchos de nosotros sabemos aquel que nos están haciendo brujería. Muchos sabemos los que nos envidian y sin embargo lo tratamos. Debemos eliminar a todas esas personas que nos están perjudicando, ya que esto puede llevar un mal pensamiento o una envidia, puede llevar a la persona a muchos contratiempos. Yo creo que la vida nadie debe envidiar a nadie, y como dice, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Conocer más sobre Palo Mayombe nos da la oportunidad de poder recrear todos estos tipos de trabajo al cual va a ayudar a la persona en otros momentos, va también a servir para su desenvolvimiento monetario. A través de que usted tenga este trabajo hecho, la vida para usted va a ir encaminándose por un solo camino, ya que estos trabajos le va a dar la fuerza y el poder que usted necesita para desenvolverse en su vida cotidiana. Muchas veces nos hemos preguntado por qué es que nuestros padrinos no nos enseñan, y muchos tienen unos cuantos trabajos nada más en su cartilla, en su candiá o su libreta de apuntes o su cartilla, y no pueden enseñar más de lo que ellos tienen. Gracias al Tati Iraca Batalla Mundo, que su libreta de apunte o cartilla o candiá tiene infinidades de trabajo, puede dar a ustedes estas formas primitivas que lo van a estar ayudando en el término de su vida como religioso. Esto nos va a dar el poder de poder hacer un verdadero trabajo utilizando la caña de azúcar, musenga o musenga matombe o mandiá cumá. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que el tiempo se nos puede estar agotando. Podemos ver como la caña de azúcar tiene en el medio hojas de maíz, cangre y mazango, que va a ser rellenado con dimbo musenga y en diambo quincolo también van a echarse peonías y va a utilizarse un muñeco que se utilizó o se hizo del otro pedazo de caña de azúcar, que no es necesario para ustedes, pero sí va a presentar este trabajo en este Munanzo Conco. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, y en Gueyo y en San Biampungo.